Ok, entonces vamos a iniciar, ¿no? El día de hoy vamos a hacer unas aplicaciones de lo que vimos la clase anterior y vamos a trabajar con lo que son las rotaciones utilizando el momento angular. Y entonces, ¿no es cierto? Lo que nosotros vimos es fundamentalmente que nosotros habíamos visto, ¿no? Que cuando se realiza un giro, nosotros tenemos, ¿no es cierto? Eh, Al girar es, según la mecánica clásica, lo que vamos a hacer, bueno, lo que se hacen, ¿no? Usualmente son tres giros y usualmente se utilizan eh, los ejes fijos al cuerpo. Es decir, ¿no es cierto? Los giros se hacen con respecto de los ejes que van girando. Sí, entonces, ¿no? Usualmente se representan tres giros, un giro alfa con respecto del eje Z, pero los siguientes dos giros, ¿no es cierto? Como habíamos visto, se hacen usualmente con respecto de los ejes móviles. Y entonces podríamos definir un segundo giro alrededor del eje Y' y un tercer giro alrededor del eje Z'. Sí, eso en mecánica clásica, ¿no? Nosotros habíamos visto que el problema de hacer giros en mecánica cuántica utilizando estos ejes X' y Y' significaría que tendríamos que hacer giros con respecto a las proyecciones del momento angular en estos ejes X' y Y'. Y en estos ejes, ¿no es cierto? Y' y X' resultaría que los estados propios de Z, de JZ y J cuadrado ya no van a ser estados propios de JZ' y JY y complicaría la forma de verle, ¿no es cierto? Eh, las matrices de rotación. Y entonces, ¿no? Para utilizar eh, la base de vectores propios se utiliza en tres giros, pero con respecto de los ejes fijos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, los tres giros con respecto de los ejes fijos van a ser tres giros que vamos a utilizar iguales ángulos, pero se puede demostrar, ¿no es cierto?, que si yo cambio el orden, el giro de aquí que hago con respecto de los ejes fijos es igual al giro de acá que hago con respecto de los ejes móviles, ¿no? Y entonces yo tengo que hacer primero, ¿sí? Yo tengo que hacer, ¿no es cierto? Primero un giro en Z del ángulo gamma, es decir, yo voy a empezar por este ángulo de aquí, pero girándole con respecto del eje Z fijo, ¿no? Partiendo de aquí, obviamente, ¿no? Entonces voy a hacer primero, ¿no es cierto? Un giro en un ángulo gamma, ¿sí? Luego, y aquí, ¿no es cierto? Que giraría un ángulo gamma, se va a girar en el eje Y, ya no en el eje Y', sino en el eje Y fijo, ¿no es cierto? Sigo trabajando ahí, un ángulo beta, ¿sí? Y obviamente se van a girar esto acá, ¿no es cierto? Un ángulo beta, ¿sí? Igual este de aquí, ¿no es cierto? Va a girar un ángulo beta. Y finalmente se hace, ¿no es cierto? Un giro nuevamente con respecto del ángulo Z, del eje Z, ¿no es cierto? Entonces, finalmente hago un giro aquí, un giro alfa. Y se supone que yo llegaría acá, ¿no es cierto? Voy a llegar exactamente a la misma rotación. ¿Sí? Y la ventaja es que, ¿no es cierto? Como yo estoy haciendo aquí los giros con respecto de los ejes fijos, yo ya sé, ¿no es cierto?, que mi representación, por ejemplo, JZ, digamos, supongamos que estoy trabajando con un giro con el spin, ¿no es cierto? Y yo ya sé que mi rotación, que mi representación matricial, por ejemplo, es esta, ¿no es cierto? De ese Z, igual yo ya sé mi representación matricial en ese Y, ¿sí? Mm, que va a ser esta, ¿no es cierto? Que va a ser esta de acá, ¿ya? Y entonces yo ya conozco, por ejemplo, cuál es la representación matricial de los eh, operadores, ¿no es cierto? JZ y JY.
mientras que se utilizaría rotaciones con respecto de los ejes móviles. Yo no tengo idea cómo son estas JZ' y JY', por ejemplo. Y complicarían, ¿no? Porque seguramente la JZ' y la JY' va a tener cuatro componentes, ¿no? Y no como aquí, ¿no es cierto? Que va a ser o una matriz que tiene solo componentes en la diagonal o solamente componentes acá, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? Si fuera el SZ, ¿ya? Eso es lo que vimos en la clase pasada, ¿no? Y entonces hoy día vamos a trabajar, bueno, esto era lo que quedó de deber, entonces hoy día vamos a trabajar, ¿no es cierto? Eh, bueno, esa sería más o menos la solución, ¿no? Vamos a trabajar en el ejercicio que había quedado planteado, ¿no? Sí. Y entonces me interesa el planteamiento del ejercicio que vemos aquí, porque básicamente lo que vemos aquí, ¿no es cierto?, es un campo magnético que, como habíamos dicho, es un campo magnético externo, por ejemplo, a una carga, ¿no es cierto?, en este caso al electrón, y por lo tanto, como este campo magnético varía en el tiempo, puede inducir un campo eléctrico, ¿sí? Y el campo eléctrico puede generar trabajo. Eso quiere decir que el electrón no es una partícula, no es un sistema, ¿no es cierto? No está formado un sistema cerrado, sino que está intercambiando energía a través de la variación del campo magnético. Sí, y eso vemos acá, ¿no es cierto? Que cuando se plantea el hamiltoniano, ustedes habrán visto, si ya hicieron el deber, que tiene una dependencia explícita en el tiempo. Y entonces, ¿no? Esto quiere decir que como el hamiltoniano depende explícitamente del tiempo, yo no puedo plantear una ecuación de valores y vectores propios para el hamiltoniano. Sí, y por lo tanto, la ecuación que yo tengo que resolver es la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo. Si la representaría, por ejemplo, en la representación de coordenadas. Y entonces, ¿no es cierto? Reemplazando justamente el radio giromagnético que tengo aquí, ¿no es cierto? Expresado, sí, en función, bueno, del magnetón de Bohr, ¿no es cierto? Sí, yo puedo expresar y decir, ¿no es cierto?, que el hamiltoniano, el operador hamiltoniano va a depender de una cantidad que va a ser constante y explícitamente del tiempo a través del coseno de omega t. Sí, y obviamente, ¿no es cierto?, tiene una dependencia del operador eh, que va a estar proyectado en la dirección del campo magnético, ¿no? Y estamos suponiendo que el campo magnético está en dirección Z, ¿no? Al plantear la resolución del hamiltoniano, lo que yo voy a tener es esto, ¿no es cierto? Voy a tener una dependencia explícita, ¿sí? Eh, del estado. Y entonces, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, que el estado al tiempo cero está con el spin un medio, simplemente yo puedo plantear, ¿no es cierto? Y decir que el estado simplemente va a ser una superposición, ¿no es cierto?, de dos estados, uno eh, del spin hacia arriba y otro del spin hacia abajo, con la diferencia, ¿no es cierto?, que las constantes que están aquí van a depender del tiempo. Y obviamente yo puedo derivar estas constantes, reemplazar y encontrar una solución. Sí, básicamente, ¿no? Encontraría una solución, ¿ya? Desde el punto de vista más general, lo que nosotros estamos haciendo es trabajando con una cantidad que se llama resonancia magnética. Sí, en este caso, ¿no? El ejercicio que estábamos estudiando es la resonancia magnética del electrón. Sí, y asimismo, ¿no es cierto? Para cualquier partícula que tenga un spin, yo puedo trabajar con su resonancia magnética, ¿sí? Donde el factor G no es nada más que el factor del ande y tiene diferente valor, ¿no es cierto? Dependiendo si es un electrón
un protón, un neutrón, por ejemplo, y entonces la multiplicación de las tres cantidades que están aquí van a formar el magnetón de Bohr, ¿sí? No el magnetón de Bohr, van a formar la, eh, la relación giromagnética, ¿sí? Que nosotros habíamos puesto antes, ¿no? Ya habíamos dicho eh, el momento magnético dipolar, ¿no es cierto? Se relaciona con el spin a través de la relación giromagnética, ¿no? Eso es lo que habíamos visto, ¿no? Y entonces esta sería otra forma de expresar esta relación giromagnética que hay entre el spin y el momento magnético dipolar, ¿sí? Y entonces, ¿no es cierto? Nosotros podríamos plantear y decir entonces que si, por ejemplo, yo tengo un campo magnético que está interaccionando con una partícula que tiene un spin, nosotros podríamos plantear, ¿no es cierto? Y decir que la interacción es simplemente viene dado por esta cantidad, ¿cierto? El momento magnético dipolar eh, multiplicado por el spin, ¿sí? Y entonces, ¿no? Aquí lo que vemos desde el punto de vista clásico es que el punto de menor energía es cuando estos dos están alineados. Sí, y es obviamente eh, la dirección preferencial que va a tener un momento magnético dipolar en presencia de un campo magnético. ¿Ya? Y de aquí sale este signo menos que vemos acá, ¿no es cierto? Y como este campo magnético de manera general vamos a suponer que depende del tiempo, ¿sí? Nosotros tenemos que resolver una ecuación de Schrödinger eh, dependiente del tiempo. Sí, nada más, ¿no es cierto? Estamos planteando la ecuación que teníamos acá, es simplemente la estamos planteando utilizando eh, la representación matricial. Sí, aquí, ¿no es cierto? Y entonces nosotros tendríamos una relación como la que está acá ya. Y de manera general para un campo magnético cualquiera lo que vamos a tener, ¿no es cierto? Nosotros es una multiplicación en producto punto del campo magnético externo, por ejemplo, que puede ser así, y el operador, bueno, y las componentes de X, Y, Z del operador spin, por ejemplo, ¿no? Y aquí vamos a poner dos componentes, ¿no? del campo magnético. Una componente perpendicular y una componente paralela. Y esto simplemente debería ser así, ¿no es cierto? Para que nosotros tengamos que la divergencia del campo magnético sea cero, ¿sí? Ya que si nosotros, por ejemplo, suponemos que nada más existe una componente en Z, no va a cumplir, ¿no es cierto?, que la divergencia del campo magnético sea cero, ¿sí? Y entonces vamos a tener que tener dos partes, ¿no? Una parte, sí, vamos a suponer que no varía con el tiempo, y esta de aquí, vamos a suponer que sí varía con el tiempo, ¿no? Y de manera general, como vemos aquí, lo que tenemos es un campo magnético que está variando en el tiempo, digamos así, ¿no es cierto? Lo que nosotros podríamos ver es esto, ¿no? Que básicamente tenemos un campo magnético, pongamos que sea este, ¿sí? Aquí vamos a decir tenemos X y Y, ¿ya? Y básicamente el campo magnético que tenemos acá, ¿no es cierto? Perpendicular depende del tiempo y naturalmente tiene dos componentes, ¿no? Una componente por aquí y otra componente por acá, ¿no? Y entonces, la una componente, ¿no? La una componente, ¿no es cierto? Varía con el coseno y la otra con el seno, ¿no? Y entonces, si nosotros tenemos algo así, ¿ya? La otra varía con el seno, de hecho, es negativa, ¿no? Varía con menos el seno, ¿sí? Lo que nosotros vamos a tener es que
este vector campo magnético lo que está haciendo es girando, ¿sí? Y estaría girando, ¿no es cierto?, en esta dirección. Y eso quiere decir eh, que está girando hacia acá, ¿no? Y es decir, que tenemos un campo magnético que si generaríamos el campo eléctrico, lo que vamos a tener es una polarización circular izquierda, bueno, izquierda o derecha, ¿no? Entonces vamos a tener un campo magnético que está girando en el tiempo así, ya, simplemente, ¿no? Y formando una circunferencia. Y por otro lado, lo que nosotros tenemos es un campo magnético constante, ya. Y estos dos campos magnéticos van a generar, ¿no es cierto?, lo que es la resonancia magnética, cualquiera que ésta sea, ¿no? ¿Sí? De manera general, entonces, lo que nosotros vemos es algo así, ¿no es cierto? Tenemos un campo magnético en el eje Z que suponemos que puede ser uniforme en esta región, ¿no es cierto? Y un campo magnético que está girando, ¿ya? Y entonces lo que nosotros podríamos identificar, ¿no es cierto? Es que vamos a tener las tres componentes eh, del operador spin, ¿no es cierto? Representadas a través de los tres matrices de Pauli, ¿sí? Y de manera general, lo que nosotros vamos a ver son estas tres relaciones, ¿no? Si nosotros utilizamos el spinor y hacemos la multiplicación, ¿sí? Y entonces, de manera general, lo que podríamos tener es una ecuación, o bueno, dos ecuaciones que van a estar acopladas, ¿sí? Una para A y otra para B, ¿no es cierto? Y obviamente la variación en el tiempo de A y B depende de A y de B, ¿no es cierto? ¿Ya? Y entonces nosotros podríamos resolver, por ejemplo, las dos relaciones y lo que vamos a tener, ¿no es cierto? Es son dos ecuaciones como las que podemos ver acá, donde tenemos una dependencia explícita en el tiempo solamente a través de las componentes eh, del campo normal, digamos. ¿Sí? Igual para B, ¿no es cierto? Y entonces lo que nosotros podemos hacer es plantear la resolución del sistema, ¿sí? Y se podría plantear, ¿no es cierto?, la resolución del sistema como una resolución así, como una resolución de una matriz, ¿sí? Donde la dependencia en el tiempo está simplemente, ¿no? Para A, la dependencia en el tiempo está en B, es decir, está acá, ¿sí? Y para B, ¿no es cierto?, la dependencia en el tiempo se da a través de A. Y entonces la dependencia en el tiempo se da aquí, en estos eh, dos elementos fuera de la diagonal. ¿Ya? Y entonces, ¿no? Se puede resolver y lo que se va a encontrar es dos soluciones, ¿no? Eh, que se puede representar utilizando estas dos omega mayúsculas, ¿no? El omega normal y el omega paralelo. Ya, cuando se resuelve en el tiempo el sistema, lo que se puede encontrar, ¿no es cierto? Bueno, se resuelve, ¿sí? Esto de aquí lo que nos va a dar, ¿no es cierto?, es una relación de A y B con A y B, y por lo tanto lo que nosotros deberíamos tener es, es un determinante, ¿no es cierto?, que va a ser este, ¿sí? Que podemos resolverle. Bueno, básicamente se puede resolver, ¿no es cierto? Y se van a encontrar dos frecuencias, ¿ya? Una frecuencia para la variación de A y otra frecuencia para la variación de B. ¿Sí? Y estas dos frecuencias básicamente lo que me van a dar, ¿no es cierto?, es, eh, son estas dos soluciones con respecto al tiempo. ¿Sí? Ahora, en estas dos soluciones con respecto al tiempo, lo que nosotros podríamos ver, ¿no es cierto?, es que dependiendo
de las condiciones iniciales, por ejemplo, que tenga B, ¿cierto? O A, lo que nosotros, por ejemplo, vamos a ver, ¿no es cierto? Supongamos que A al tiempo cero vale 1 y B al tiempo cero es 0, ¿no? Eso quiere decir eh, que básicamente al tiempo cero nuestro espinor va a estar alineado con más un medio, ¿sí? Fundamentalmente, ¿no? Al tiempo cero, ¿ya? Y de ahí va a ir eh, evolucionando, ¿no es cierto? Y entonces, conforme vaya evolucionando, es simplemente lo que nosotros vamos a ver, ¿no es cierto? Bueno, es simplemente estas soluciones matemáticas, ¿sí? Y lo que se va a poder crear es esto, ¿no? Bueno, después de las soluciones matemáticas, normalizando el estado, ¿sí? Simplemente se puede llegar a esta cantidad. Y entonces, ¿no? ¿Qué es lo que vemos para B, por ejemplo? ¿Sí? ¿Qué es lo que vemos para B? ¿Sí? Lo que vemos para B, ¿no es cierto? Es que tiene una cierta resonancia, es decir, ¿no es cierto? Que varía con esta cierta frecuencia, ¿sí? Y entonces lo que nosotros podríamos ver es que esta variación en esta frecuencia tiene un máximo cuando se da, ¿no es cierto?, una resonancia por acá, ¿sí? Y eso quiere decir, ¿no es cierto?, que si la frecuencia de la variación del campo magnético, por ejemplo, es igual a 2 veces esta frecuencia, donde esta frecuencia de aquí, ¿no es cierto?, la frecuencia paralela, la tenemos definida acá, ¿sí? Y entonces esta frecuencia paralela depende, ¿no es cierto?, de estas cantidades, donde aquí vemos la magnitud del campo magnético paralelo y obviamente las cualidades eh, de la partícula, ¿no es cierto? Donde aquí definiríamos, por ejemplo, si vamos a hacer resonancia, por ejemplo, en un electrón, en un protón, porque básicamente el factor que está aquí va a ir cambiando. Sí, y lo mismo acá, ¿no es cierto? Simplemente depende eh, del factor del Landé y la intensidad del campo magnético que no varía en el tiempo, ¿no? Y entonces nosotros podríamos ver, nosotros tenemos cierta resonancia, ¿no es cierto? Eh, Cuando tenemos una relación como esta de acá, ¿ya? Y entonces aquí nosotros tenemos un giro, ¿no es cierto? Un giro de A y B. Y eso quiere decir, ¿no? Y eso quiere decir que básicamente lo que nosotros tenemos es una relación así, ¿no es cierto? Donde nosotros tenemos donde nosotros tenemos, ¿no? Es que que si nos fijamos en el spin, ¿cierto? Nosotros, nosotros estamos suponiendo, ¿no? Que tenemos el spinor, ¿ya? Fundamentalmente, ¿no es cierto? Lo que nosotros podríamos ver es que el factor A eh, depende del tiempo y en ciertas ocasiones, ¿no es cierto? El spin es completamente más un medio, ¿cierto? Para el caso rojo, por ejemplo, o es completamente menos un medio cuando B es igual a 1, ¿no? Y entonces aquí nosotros diríamos que tenemos una resonancia, ¿sí? Una resonancia, ¿no es cierto? De la frecuencia del campo magnético, ¿sí? Con una cierta frecuencia con la cual puede oscilar el spin, ¿sí? Con la cual puede oscilar el spin, ¿no es cierto? Y aquí diríamos nosotros que lo que podemos ver son zonas en donde la energía del campo magnético que está variando en el tiempo
es absorbida por el material, por el spin, ¿ya? Y una vez que es absorbido, obviamente voy a tener una cierta emisión otra vez, ¿sí? Y entonces yo puedo identificar en qué zonas eh, son absorbidas, ¿no es cierto? Y cambiando, por ejemplo, la relación de la frecuencia del campo magnético, yo puedo cambiar, ¿no es cierto? De una resonancia, por ejemplo, del electrón a una resonancia del núcleo, por ejemplo, de un protón, ¿ya? Y simplemente, ¿no es cierto? El factor de Landé, por ejemplo, para un protón o para un neutrón, simplemente van a ser diferentes. Y entonces yo puedo sintonizar mi campo magnético y ver, ¿no es cierto?, el campo magnético y buscar resonancias en los diferentes elementos, ¿ya? Y ahora, ¿no es cierto?, si yo puedo identificar, por ejemplo, una zona específica del espacio en la cual se genere una resonancia, yo puedo generar una imagen, ¿ya? Relacionando, ¿no es cierto?, L- eh, una zona espacial que absorba energía del campo magnético por resonancia, identificándola, ¿no es cierto? Con, por ejemplo, que está resonando allí, ¿no es cierto? Donde podría resonar, por ejemplo, un protón, podría resonar un neutrón o podría resonar un electrón. Y entonces, ¿no? Eh, los diferentes eh, tejidos, por ejemplo, van a tener eh, diferente resonancia, ¿no? Dependiendo qué es lo que yo haga resonar, ¿sí? Y esto va a depender fundamentalmente de los núcleos atómicos, ¿ya? Y esto es más o menos lo que es la resonancia, ¿no? Y entonces el ejercicio que ustedes tenían que hacer realmente es un ejercicio de resonancia magnética, ¿sí? En ese caso, resonancia magnética electrónica, ¿no? Y, es- Y esta resonancia magnética no es nada más entonces que una interacción, ¿no es cierto? Una interacción, ¿sí? Simplemente aquí se puede ver, ¿no? Aquí se puede ver ya. Es simplemente una interacción del campo magnético variable en el tiempo, ¿ya? De este campo magnético variable en el tiempo, ¿no es cierto? Con una resonancia que se da con una frecuencia, ¿sí? Y la frecuencia se relaciona con el campo magnético que no varía en el tiempo, ¿sí? Porque esta frecuencia, ¿no es cierto? La frecuencia en la cual se da resonancia, ¿ya? Depende básicamente del campo magnético paralelo, ¿no es cierto? Sí, de ese campo magnético paralelo, ¿no? Está la resonancia. Y entonces este campo magnético paralelo depende del campo magnético en Z, ¿no es cierto? Que no varía en el tiempo, mientras en la frecuencia que está acá, bueno, diríamos el B paralelo, ¿no? Que decíamos, y este de aquí es el campo magnético que sí varía en el tiempo. Ya, y entonces, ¿no? La frecuencia que yo tengo aquí con la cual estoy generando resonancia es la frecuencia que depende del campo magnético, ¿no es cierto? Sí, del campo magnético externo. Ya, y esta de aquí es la frecuencia del campo magnético ortogonal al campo magnético externo. Ya, y entonces, ¿no es cierto? Estos eh, dos campos magnéticos son los que yo necesito ajustar para generar una resonancia. No sé si tienen preguntas de esto. Ustedes pueden revisar, ¿no es cierto? Ustedes pueden revisar, ¿sí? Ustedes pueden revisar y básicamente identificar, ¿no es cierto?, en qué parte se da la resonancia, ¿no es cierto? Aquí se da la resonancia, ¿sí? Y cuando este factor, ¿no es cierto?, es cero y esta cantidad es máxima, ¿ya? Es máxima para, ¿sí? Ahí se da la resonancia, ¿no es cierto? ¿Ok?
¿Qué preguntas de esto? Profe, ¿y si el campo en Z también varía en el tiempo? No es constante. Bueno, es otro problema, ¿no es cierto? Pero ya ahí lo que tendríamos es que si el campo magnético en Z varía en el tiempo, ¿sí? Básicamente tenemos que regresar acá, ¿no es cierto? Porque aquí nosotros tendríamos una dependencia temporal y eso quiere decir los factores que están aquí que también van a depender del tiempo, ¿ya? Y van a depender del tiempo con otra frecuencia diferente, por ejemplo, de manera general, ¿sí? No necesariamente van a depender el tiempo de la misma forma que varía en el tiempo el campo magnético ortogonal, por ejemplo. O si varía en el tiempo de la misma forma, podría haber un factor de fase, por ejemplo, que sea diferente, ¿no es cierto? La fase del campo magnético ortogonal con la fase del campo magnético paralelo. Sí, no necesariamente van a ser iguales y obviamente la resolución de aquí se complica, ¿no? Porque básicamente yo ya tengo una dependencia en el tiempo, también en estos factores que están aquí, ¿ya? Y naturalmente tengo, además eh, de la diferencia en el tiempo, tengo o puedo tener una diferencia de fase entre, ¿no es cierto?, el campo magnético de aquí y el campo magnético de acá, suponiendo que la frecuencia fuera idéntica. También tengo una diferencia de fase, ¿sí? Y entonces voy a tener un problema mucho más complejo, ¿no? En donde podría haber resonancia a ciertos tiempos y luego pierdo la resonancia, ¿sí? Ya que, ¿no es cierto? Habría resonancia, por ejemplo, para ciertos casos, ¿no? Bueno, aquí la solución no se le podría ver, porque de aquí en adelante, ¿no es cierto? De aquí en adelante, la solución está suponiendo que estos dos factores de aquí no dependen del tiempo. Pero, por ejemplo, ¿no? Si la dependencia en el campo magnético en Z, por ejemplo, fuera lenta, lo que yo voy a tener, ¿no es cierto? Es que la variación de aquí, sí, esta de aquí va a depender del tiempo, ¿sí? Pero de una manera lenta. Y eso quisiera decir, ¿no es cierto? Que para ciertos tiempos yo voy a tener resonancia y para otros tiempos voy a perder resonancia, ¿sí? Y, y si, por ejemplo, fuera una imagen, lo que yo voy a tener, ¿no es cierto? Es una imagen que en ciertos tiempos da resonancia, en otros tiempos no da resonancia, y naturalmente podría tener una imagen que vaya borrando en el tiempo, ¿no? Es decir, que no sea tan clara comparada con el campo magnético eh, que no varía en el tiempo, ¿sí? Si esta variación en el tiempo es muy lenta y puedo suponer el campo magnético en Z como una solución cuasi estática, ¿ya? Donde la variación en el tiempo del campo magnético en Z es muy lenta y yo puedo resolver el sistema como si no cambiaría el campo magnético y recién reemplazar la solución en el tiempo al final. Esa también podría ser, por ejemplo, si la variación es muy lenta, ¿no? Sí, y la variación es rápida, bueno, es otro problema completamente diferente y se daría resonancias en ciertos intervalos de tiempo muy cortos y básicamente solo eso podría decir. Creo que podríamos decir nada más. ¿Sí? Ya, profe, gracias. ¿Algo más? ¿Nada más? Bueno, eso sería por un lado, ¿no? Eh, una de las aplicaciones directas, digamos, de lo que sería el giro, ¿no? La otra aplicación es un rotor rígido, por ejemplo. Es decir, eh, supongamos que yo tengo una molécula, ¿ya? Que simplemente puede girar.
¿sí? Y esta molécula puede girar, ¿no es cierto? Y entonces nosotros podríamos plantear, por ejemplo, así, ¿no es cierto? Si yo digo que tengo una molécula como la que está ahí, lo que yo podría ver, ¿no es cierto? Y decir es, el hamiltoniano clásico no es nada más, ¿no es cierto? No es nada más que esto, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Y no es nada más que esto, ¿ya? Y entonces se podría plantear el hamiltoniano simplemente en vez de suponer energía cinética rotacional, se podría trasladar, ¿no es cierto? Y decir, yo tengo energía cinética debido a un giro y cambiar, ¿no es cierto? Esta relación de aquí por esta relación de acá, donde lo que yo tendría aquí es el momento angular al cuadrado, ¿no es cierto? Y aquí tendría la inercia eh, del sistema. Y naturalmente yo podría cambiar entonces el hamiltoniano clásico por el hamiltoniano cuántico, ¿ya? Donde aquí simplemente yo tendría un factor que va a ser una constante porque estoy suponiendo que el sólido es rígido, ¿ya? Y por lo tanto, ¿no? La distancia de aquí eh, no cambia, ¿no es cierto? Y entonces yo podría resolver el hamiltoniano que está aquí, donde básicamente lo que se va a ver, ¿no es cierto?, es que los estados propios del hamiltoniano simplemente van a ser los estados propios del momento angular, ¿sí? Y entonces, ¿no? Se podría tener que yo puedo construir, ¿ya? Y decir, como esta sería eh, los estados propios y valores propios del momento angular, la de acá, ¿no es cierto? Sería la representación angular, ¿sí? En la representación de coordenadas del estado propio. Y lo que yo podría ver, ¿no es cierto?, es que los estados propios de una molécula, por ejemplo, que gire, simplemente se van a poder representar como una combinación lineal de los armónicos esféricos, ¿ya? Y si reemplazo, ¿no es cierto?, la ecuación de valores propios para el hamiltoniano, yo podría ver y encontrar, ¿no es cierto?, que los valores propios del hamiltoniano son estos de aquí, ¿sí? Y entonces, ¿no? Se podría decir que, por ejemplo, los estados energéticos van a estar degenerados por el número cuántico m, ¿sí? Que básicamente varía de menos L hasta más L. Y entonces lo que yo voy a tener es una degeneración que va a ser 2L más 1. ¿Sí? Y entonces, ¿no? Yo podría ver que los diferentes estados energéticos se van a degenerar así, ¿no es cierto? Y ahí yo podría decir entonces, eh, voy a identificar los estados que están aquí con estos números cuánticos, ¿no? SPD, donde SPD ya no corresponden a los estados del hidrógeno, pero son algo semejantes, ¿no? Y por eso se utiliza SPI de mayúsculas, ¿no? Y entonces yo podría ver que, por ejemplo, eh, los estados que están aquí que tienen exactamente la misma energía, ¿sí? ¿Ya? Y se podría ver, ¿no es cierto?, que dependiendo, por ejemplo, de cómo sea la inercia del sistema, se podría hablar, por ejemplo, de sistemas que tengan cierta inercia, ¿no es cierto?, que sea de una forma u de otra forma, ¿no? O que sean moléculas, por ejemplo, esféricas, ¿ya? Y aquí yo podría hablar, ¿no?, de diferentes sistemas energéticos y de diferentes moléculas y resolver esto para diferentes moléculas y predecir, por ejemplo, cómo van a ser los diferentes, eh, los diferentes espectros, ¿ya?
de rotación, ¿no es cierto? De rotación, por ejemplo, ¿no es cierto? De diferentes moléculas. Y esto de aquí se va a relacionar con lo que se llama el espectro infrarrojo. ¿Ya? El espectro infrarrojo, al menos con la parte que tiene que ver con la parte eh, rotacional, ¿sí? Y naturalmente, además, ¿no es cierto? Yo digo, la molécula puede girar, ¿sí? Y esta cantidad ya va a depender del tiempo, entonces yo voy a tener un espectro infrarrojo que además del espectro rotacional, yo voy a tener un espectro vibracional, ¿sí? Y eso es lo que ustedes ven, ¿no es cierto? Cuando tienen un espectro infrarrojo, digamos, de manera general, ¿ya? Y ahora, ¿no es cierto? Diferentes moléculas, naturalmente, van a tener diferente inercia y entonces los espectros infrarrojos son únicos, ¿no es cierto?, de cada molécula y por lo tanto pueden ser identificados o pueden ser utilizados para identificación, por ejemplo. ¿Ya? Sí, eso simplemente, ¿no? No sé si ahí tienen preguntas de esto. ¿Cómo, cómo se podría levantar, por ejemplo, la degeneración que yo tengo aquí? ¿Cómo se podría levantar esta degeneración? ¿Qué necesitaría yo? ¿Qué necesitaría hacer aquí al hamiltoniano, por ejemplo? ¿Cómo levanto esa degeneración? Supongamos que tengo una molécula, ¿ya? Que digamos que tengo una molécula, ¿no? De O2, por ejemplo, ¿ya? ¿Y cómo podría eh, levantar yo esa degeneración? ¿Qué necesitaría yo? ¿Qué vieron en atómica y molecular? Imagino que hayan de haber visto ya todo esto. ¿Qué dice Joyce? ¿Cómo puedo levantar eso? ¿Qué se le ocurre? Mm, quizá si define el momento angular de manera que haga una regla de selección que no considere esos niveles energéticos. A ver, no lo entendí bien. Es que quizás si es que redefinimos el momento angular de tal manera que por las reglas de selección no se considere esos niveles energéticos. Ya redefinimos el momento angular de forma que no se considere esos niveles energéticos. Ya, pero eso implicaría, ¿no es cierto?, que yo tengo diferentes soluciones al mismo sistema físico dependiendo cómo plantee. Sí, pero independientemente de cómo teóricamente planteo, ¿no es cierto?, yo físicamente tengo el mismo sistema, debo tener la misma solución, ¿no? Sí, es decir, yo debo cambiar mi sistema físico de alguna manera, ¿no es cierto? Yo debo modificar el sistema físico para modificar el hamiltoniano y por lo tanto levantar esta degeneración. Ya, entonces, ¿no? Si yo, por ejemplo, le hago girar, ¿no es cierto? Es decir, si el sistema está girando de alguna manera y este es el giro, obviamente que mi sistema no va a levantar la degeneración de ninguna manera. Yo necesitaría modificarle este hamiltoniano. Eso quiere decir, yo necesito poner algo aquí, ¿no es cierto? Algo más aquí, ¿ya? Que modifique este hamiltoniano y levante la degeneración. Entonces la pregunta es, ¿no? ¿Qué pongo al sistema físico, ¿ya? En este caso,
a las moléculas, por ejemplo, eh, ¿qué puedo poner aquí, ¿sí? De manera que se levante la degeneración. Podríamos de alguna manera forzar que la molécula solo gire alrededor de un eje, por ejemplo. Ya, ¿y cómo haríamos eso? Otra vez meterle un potencial, algo así. Ya, ¿no es cierto? Meterle un potencial. Eso quiere decir, ¿no es cierto? Que yo necesitaría cambiar esto. De manera general, yo podría decir, yo puedo intentar ponerle esto, ¿no? En presencia de campos eléctricos y magnéticos, ¿ya? Eléctricos y magnéticos, ¿no? Y tratar de modificar el hamiltoniano para que se levante eh, la degeneración que está aquí, ¿sí? Y entonces, ¿no? La degeneración de aquí, por ejemplo, se podría levantar. Yo digo, tengo un sistema como los que está acá, ¿no es cierto? Por ejemplo, así, ¿sí? Aquí, si yo podría tener un término como el que está aquí, aquí se levantaría la degeneración, porque, por ejemplo, si las moléculas, supongamos que tienen un electrón desapareado, ¿ya? Y entonces, ¿no? Yo podría ver que dependiendo del spin del electrón desapareado, va a comenzar a modificarse, ¿no es cierto?, el valor propio de la energía. Yo podría suponer que pongo un campo magnético estático, supongamos, ¿ya? Y entonces yo modifico el sistema energético, ¿no es cierto? Y obviamente se levanta la degeneración. Y entonces, ¿no es cierto? Ustedes, por ejemplo, van a tener una molécula, ¿ya? Y los niveles energéticos eh, estaban, estaban pegados, ¿no es cierto? Se van a comenzar a desdoblar, ¿sí? Y usualmente, ¿no es cierto? El valor principal energético es el que depende del momento angular y el desdoblamiento es una perturbación muy pequeñita. ¿Ya? Y entonces, ¿no? Yo puedo meter un campo magnético que no tenga gran intensidad y se lo pueda tratar, por ejemplo, como una perturbación, ¿sí? O un campo eléctrico, es decir, un potencial. Pero de cualquier forma, yo debería ver, ¿no es cierto? Ver que mi hamiltoniano, ¿sí? Eh, tiene ya otra dependencia y aquí la dependencia que está aquí, ¿sí? Va a cambiar, ¿no es cierto? Y aquí, por ejemplo, es lo que yo digo, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, un S punto B, ¿ya? ¿Sí? Si tuviera un spin. O si no, ¿no es cierto? Podría ser alguna cosa que interaccione de manera general con el momento angular, ¿ya? De alguna manera, ¿no es cierto? Y ese de allí interaccione nada más con una componente del momento angular, no con el cuadrado, ¿sí? Ya que la degeneración viene no por el lado de eh, eh, el número cuántico principal, ¿no es cierto? Sino viene por el número cuántico secundario, por el m viene de allí. Eso quiere decir que yo necesito una interacción que interaccione con las componentes del momento angular y no con L cuadrado, ¿sí? Ya que yo tengo aquí una dependencia explícita en L cuadrado. Entonces yo necesito acá algo que interaccione, por ejemplo, con L, ¿ya? Algo que interaccione solamente con LZ, ¿no? Y, y alguna constante aquí. Y entonces yo debería ver qué puedo generar físicamente ahí, ¿no es cierto? Que interacciona nada más con una componente del momento angular, ¿sí? Con el momento angular en Z, por ejemplo, es más complicado, pero si ustedes dicen, supongamos, yo tengo un material diamagnético, el diamagnetismo se relaciona, ¿no es cierto?, con esta componente, con el momento angular orbital. Y entonces, a través de una interacción con el diamagnetismo, ¿no es cierto?,
yo podría modificar utilizando un campo magnético, ¿ya? Y podría encontrar el desdoblamiento de estos niveles que están aquí, ¿sí? Si fuese, por ejemplo, un material diamagnético, ¿no? El material es paramagnético, naturalmente que lo voy a interaccionar con el spin, ¿ya? Y entonces, igual, ¿no es cierto? Yo podría levantar en principio esta degeneración que está acá, ¿ya? Separaría los niveles como están aquí, por ejemplo. Preguntas. Van a trabajar entonces en el ejercicio que está allí, ¿ya? Ahí ustedes tienen una molécula, ¿no es cierto? Una molécula de CO y, y el oxígeno, bueno, yo creo que están con los isótopos principales, ¿sí? Y básicamente tienen una rotación, ¿no? ¿Ya? Entonces, van a calcular eso de allí, ¿ya? Trabajen y determinen lo que se les pregunta, ¿sí? Entonces, son 11:58, ya tienen uno, a ver, déjenme ver, unos 12 minutos, ¿ya? Unos 12 minutos para resolver esto, hasta las 12:10, ¿sí? Trabajen, por favor. Igual, la primera persona que tenga el resultado, igual no tiene un plus para esta primera prueba, ¿ya? Necesito una demostración completa, ¿sí? Nos presenten, nos expliquen la solución. Ok, trabajen entonces. Ah, Yo estoy viendo cómo, o sea, cómo relacionar el L con el radio de la molécula. ok, O sea, porque supongo que para distintos picos de emisión la molécula va a tener distintos radios. no, un solo radio. Yo estaba partiendo la energía entre las transiciones, ya que ya tenemos la frecuencia, pero no sé cómo relacionarlo con un radio. Ok, ¿no? Bueno, la inercia se puede calcular de manera clásica, ¿no? Sí, la inercia se puede calcular de manera clásica, tal como dice aquí, ¿no es cierto? Sí, simplemente dos masas puntuales, que serían el carbono, ¿no? Carbono y el oxígeno. Naturalmente el giro va a darse alrededor del centro de masa, ¿sí? Y se podría calcular entonces el-
la inercia, ¿no? ¿Ya? Por otro lado, la diferencia energética que dice usted, eh, básicamente está acá, ¿no? Los niveles energéticos no son equidistantes, ¿sí? Porque dependen del E cuadrado más L, ¿ya? Y entonces, ¿no? Dependiendo de los niveles energéticos, se van a ir eh, separando más o menos, ¿no? Dependiendo de cuánto valga el L, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Entre el nivel energético 3 a 4, ¿sí? Naturalmente que no es la misma variación que de 35 a 36. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un cambio de frecuencia, ¿sí? Debido al cambio en L, ¿no? No al cambio en el radio. El radio tiene que ser el mismo porque se supone que es una misma molécula rígida, que su tamaño interatómico no cambia. ¿Ok? Bueno, entonces al final de la clase suben esto de deber, ¿ya? Y queda de deber otro ejercicio más. Entonces tienen una molécula, en este caso hay que ver, ¿no es cierto?, qué sucede, por ejemplo, para lo que es la vibración y para la rotación. Y discutir, ¿no?, los diferentes modos que asumen allí, ¿ya? Entonces aquí tienen dos problemas diferentes, ¿no? La rotación es una molécula idéntica a la que vimos y la vibración es simplemente un oscilador armónico, ¿no? En su forma más simple, ¿ya? No se, no se supone que ustedes van a hacer, ¿no es cierto?, el sistema completo en el cual la molécula vibre y rote, ¿sí? Eso no lo hacen, ¿no? ¿Ok? Bueno, hasta aquí viene la primera parte de la clase que tiene que ver con aplicaciones directamente del momento angular, ¿sí? Aquí terminamos esta parte y comenzamos con otro tema dentro del momento angular mismo, pero vamos a ir ahora a lo que es suma de momentos angulares. Sí, hasta ahora hemos trabajado independientemente, ¿no? O con el spin o con el momento angular orbital. Y no hemos trabajado con una molécula, con un sistema que tenga eh, tanto momento angular de spin como momento angular orbital, ¿sí? Entonces, para eso viene lo que es la suma de momentos angulares. Entonces, hasta aquí, ¿alguna, alguna pregunta? Hasta este tema, ¿alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a irnos a lo que es la suma de los momentos angulares, ¿sí? Y entonces, para eso vamos a suponer, por ejemplo, que tenemos dos partículas, ¿sí? Y vamos a suponer, ¿no es cierto?, que tenemos dos partículas diferentes, supongamos un electrón y un protón, ¿ya? Y entonces no vamos a tener, eh, supongamos, el spin electrónico y el spin eh, del protón. Y naturalmente vamos a tener sus estados propios, ¿no? De, eh, de cada molécula, de cada partícula, más bien dicho, ¿no? Y entonces, ¿no? Cuando tenemos un sistema formado por las dos partículas, lo que vamos a tener es un acoplamiento de los momentos angulares. Y desde el punto de vista matemático, nosotros vamos a tener una multiplicación eh, tensorial de los dos espacios, ¿sí? Y entonces lo que podríamos ver, ¿no es cierto?, es que de manera general lo que nosotros vamos a poder tener es una multiplicación, ¿no es cierto?, de estos dos y encontrar una nueva base, ¿sí? Ahora, si tenemos un sistema formado por estas dos partículas,
lo que nosotros vamos a tener, ¿no? Es, digamos, nosotros podríamos tener, por ejemplo, el electrón con spin más un medio y el protón con spin más un medio. Sí, de manera, ¿no? El spin del sistema es 1. Sí, y eso quiere decir, ¿no es cierto?, que si m puede tener el valor 1, se supone que j debería ser 1 también, ¿ya? Y m, ¿no es cierto?, debería ir desde -1 hasta +1, ¿ya? Y entonces, ¿no? Si nosotros tenemos un sistema como el que está aquí, nosotros podríamos ver, ¿no es cierto?, que vamos a tener una multiplicación tensorial del espacio de la una partícula por el espacio de la otra partícula. Y eso va a formar una nueva base, ¿ya? Es básicamente, ¿no? Los estados S y M de la una partícula y los S y M de la otra partícula. ¿Sí? Y así, por ejemplo, ¿no? Nosotros podríamos tener de manera general una multiplicación, por ejemplo, del momento angular orbital, L y M, ¿sí?, con el momento angular del spin, por ejemplo, ¿sí? Y podríamos tener un acoplamiento, este de aquí sería un acoplamiento del spin con la órbita del electrón, por ejemplo, ¿sí? Y este me daría, ¿no es cierto?, un sistema que debe tener una dimensión 6. Ya, ahora, y aquí, ¿no es cierto?, un sistema con una dimensión 4, ¿sí? Y entonces, ¿no? Si la dimensión aquí, por ejemplo, es 4, ¿ya? Y nosotros tenemos que J puede valer 1, ¿no es cierto? Y aquí yo tengo M que puede valer -1, 0 y 1, ¿ya? Quiere decir que aquí nada más tengo 3 elementos y no 4. Eso quiere decir que el momento angular total del sistema me está faltando un elemento, ya que tengo, ¿no es cierto?, que la suma de estos dos puede valer 1, por lo tanto, J puede valer 1, ¿no es cierto? Y M va a ir desde -1 hasta +1. Y por otro lado, bueno, y por otro lado, ¿no es cierto?, yo puedo tener un sistema en el que valga 0, por ejemplo, ¿no? Y decir entonces tengo una partícula con spin más un medio, ¿sí?, y la otra partícula, ¿no es cierto?, con spin menos un medio. Y el spin total va a ser 0. ¿Sí? Pongámosle J, ¿cierto? Va a ser 0. ¿Sí? Y entonces, ¿no? J0, digamos, M0, ¿sí? Puede ser, ¿no es cierto? Yo tengo un M0 para J igual a 1, ¿ya? Pero también tengo un M0, ¿no es cierto?, para J igual a 0, ¿sí? No puedo tener un M0, por ejemplo, para J igual a 2, porque si tomaría en cuenta el J igual a 2, debo de alguna manera generar, por ejemplo, el M2, ¿no es cierto?, el M1, el M0, el M-1 y el M-2. Y entonces, si bien yo puedo generar el M0 con el J2, no puedo generar un M2. Y eso quiere decir, ¿no es cierto?, que el J2, 3, 4, 5 están descartados, ¿ya? Entonces, todos los de aquí arriba están descartados y simplemente, ¿no es cierto?, yo tengo los M que están aquí, ¿ya? Y aquí tengo el M0. Eso quiere decir que si mi espacio tiene dimensión 4, ¿sí?, y yo voy a tomar una nueva base que no sea la multiplicación de los dos espacios, sino, por ejemplo, voy a tomar una base que sea el J total y el M total, ¿sí? Debería haber necesariamente un elemento más que va a ser este, ¿ya? Y eso quiere decir, ¿no es cierto?, que si yo estoy multiplicando
dos espacios, ¿ya? Un S1 que vale un medio, ¿no es cierto? Con sus m's, ¿ya? Estoy multiplicando por un S2 que vale un medio también con sus m's, ¿ya? Yo voy a formar un espacio, ¿no es cierto?, de j's y m's, ¿ya? Y este espacio tiene dimensión 4 y el de acá debe tener dimensión 4, ¿ya? Y la única forma que el de aquí tenga dimensión 4, ¿no es cierto?, es que el j puede valer 1, es decir, un medio más un medio, o el j puede valer 0, es decir, un medio menos un medio. Y entonces, ¿no? Con el ejemplo que está aquí, lo que nosotros podríamos ver, ¿no? Es que j, por ejemplo, puede valer S1 más S2 por un lado. Este vamos a ver, ¿no es cierto?, que es el j máximo, y más tarde vamos a ver el j mínimo puede valer S1 menos S2, valor absoluto. Y va a haber los J's que se encuentren aquí, desde J mínimo hasta J máximo de uno en uno, ¿no? Entonces, J puede valer cualquier cosa de que sea desde, por ejemplo, S2 menos S1, ¿ya? Hasta S2 más S1, ¿ya? Y estos van a variar de uno en uno. Y esto es lo que nosotros vamos a demostrar aquí, ¿cierto? ¿Ya? Eso es lo que vamos a demostrar acá, ¿ya? Igual para el ejemplo que está aquí, ¿no es cierto? La dimensión, por ejemplo, de un L1 multiplicado por un S, un medio, lo que nos va a dar es una dimensión de 6. Y cuando sumo, ¿no es cierto? Aquí me va a dar 1 más un medio, y cuando resto, aquí me va a dar 1 menos un medio, ¿ya? Y el momento angular J tiene que cumplir, ¿no es cierto?, cualquier valor, de manera que su dimensión también sea 6, ¿no? Y entonces nosotros, de manera general, podríamos decir que vamos a tener dos espacios. Un espacio, ¿ya?, eh, de la partícula 1 y otro espacio de la partícula 2. Y vamos a decir, ¿no es cierto?, que para estos dos espacios yo tengo un conjunto completo de operadores que conmutan, ya que van a estar formados, ¿no?, por j cuadrado, jz y cualquier otro operador representado por a. ¿Ya? Igual acá, ¿no es cierto? J cuadrado y jz y cualquier otro operador representado por b. Y entonces, cuando multiplico, ¿sí? Cuando multiplico, tengo que formar mi nuevo conjunto de operadores que conmutan. Y entonces, ¿no? Aquí tengo el primer inconveniente, ¿sí? Que yo estoy sumando J1 más J2, ¿ya? Y entonces, ¿no? Lo que yo puedo demostrar es que cuando sumo J1 más J2, el J total, ¿ya?, no conmuta, ¿no es cierto?, este J cuadrado, por ejemplo, ¿no? Es decir, bueno, está bien explicado, déjenme ver. Ah, ahí está, ¿ya? Entonces, yo digo, ¿no es cierto?, que tengo un J total, ¿ya?, que va a ser la suma, ¿no?, de un J1 más un J2, cualquiera que este sea, ¿ya? Y voy a tener naturalmente el JZ. Y para el J total, yo voy a tener dos operadores, ¿no? El J cuadrado, sí, y el JZ. Y puedo demostrar, ¿no es cierto?, que el J cuadrado y el JZ conmutan, ¿ya? Y por otro lado, ¿no es cierto?, yo puedo demostrar que J cuadrado conmuta con J1 cuadrado y con J2 cuadrado. Pero lo que yo voy a tener es que J cuadrado no conmuta con J1Z o con J2Z. Y eso se puede demostrar. Sí, y está acá, ¿no es cierto?, que J cuadrado, por ejemplo,
J1Z, me da una cosa diferente de cero, me da esto exactamente, ¿no? ¿Ya? Y entonces lo que yo voy a ver es que no puedo, J cuadrado no puede conmutar con con ninguna de las componentes de los operadores que yo estoy sumando. Sí, sino que nada más puede conmutar con el J total, con una de las componentes del J total, por ejemplo, con el JZ, aquí sí puede conmutar, ¿ya? Pero no con una de sus componentes. Y entonces quiere decir, ¿no es cierto?, que de este conjunto completo, yo no puedo formar un conjunto completo que esté formado, ¿no? Es decir, de aquí yo no puedo formar esto, por ejemplo. Es decir, mi nuevo conjunto es, por ejemplo, J1 cuadrado, ¿ya? J1Z, J2 cuadrado, J2Z y el J cuadrado y el JZ, por ejemplo. Sí, yo no puedo formar, esta nueva base, ¿sí? Ya que el J1Z y el J2Z no van a conmutar con el J cuadrado. Y entonces, de mi nueva base, ¿no es cierto?, que van a formar el conjunto completo de operadores que conmutan, yo tengo que eliminar las componentes en Z. Y me va a quedar una nueva base que va a ser, ¿no es cierto?, J cuadrado, J1 cuadrado, J2 cuadrado y JZ. ¿Ya? Y cualquier otro operador que sea del espacio, eh, completo, digamos, ¿sí? Cualquier otro operador, ¿no es cierto? Y estos de aquí van a formar mi nuevo conjunto completo de operadores que conmutan. Y eso quiere decir, ¿no es cierto?, que yo voy a tener una nueva base, ¿ya? Y eso quiere decir que yo voy a tener un nuevo conjunto de los estados propios, ¿sí? Y entonces, ¿no?, yo voy a formar eh, los estados propios de J cuadrado y JZ. Y entonces, ¿no?, yo voy a decir, por ejemplo, J cuadrado, ¿sí? J cuadrado va a tener, ¿no es cierto?, sus vectores propios, ¿ya?, que van a estar formados por estos. ¿Ya? Van a ser, ¿no es cierto?, h barra cuadrado, j por j más 1. ¿Sí? Y también, ¿no es cierto?, yo voy a tener algo semejante para JZ. ¿Ya? Para JZ voy a tener algo muy semejante, ¿no?, que voy a poner con café. ¿Ya? Entonces, para JZ, ¿sí?, voy a tener algo semejante, ¿no? ¿Ya? Que sería lo que está allí. Y entonces yo voy a tener un nuevo conjunto, ¿sí?, de operadores que conmutan y una nueva base. Y entonces lo que debemos relacionar, ¿no es cierto?, es una nueva base, ¿sí?, una nueva base, ¿no es cierto?, con, con la base que resulta de la multiplicación de los dos espacios. Y entonces yo tengo eh, dos bases completas, ¿no? Una que es la multiplicación de los espacios y otra que va a ser para el nuevo conjunto de los operadores que conmutan, que son, ¿no?, j cuadrado, jz, j1 cuadrado y j2 cuadrado. ¿Ya? Y aquí, en esta nueva base, desaparecen M1 y M2. Estos dos desaparecen. Y entonces lo que tenemos que hacer es encontrar la relación entre la nueva base y la multiplicación de las eh, dos bases originales. Y a estos coeficientes de aquí se los llaman los coeficientes de Clebsch-Gordan. ¿Sí? Y esos son los que nosotros vimos, los que vimos acá.
son estos coeficientes, ¿no? Y entonces los coeficientes que están aquí simplemente representan los coeficientes, ¿no? Que son de la suma JM, ¿sí? En la base antigua, J1, M1, J2, M2. Y entonces los coeficientes que están aquí es la representación lineal de la base nueva en la multiplicación de las bases. Y esto es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Cómo se encuentran, ¿sí? Y una vez que ustedes ya sepan de dónde sale, usualmente los coeficientes no se calculan, sino que se utiliza una tabla, ¿no? Que es esta de aquí. Pero al menos una vez tienen que ver cómo se hallan estos coeficientes, ¿ya? Y es lo que vamos a hacer en lo que resta de la hora, si alcanzamos, ¿ok? Y entonces nosotros tenemos dos bases, ¿no es cierto? ¿Sí? No quiero que lo vean bien, ¿ya? Tenemos dos bases, ¿no? Y entonces yo tenía dos espacios, ¿sí? Yo tengo un espacio, ¿no es cierto? Que es este de aquí, ¿ya? Vamos a hacerle así. Yo tengo un espacio, ¿no es cierto? Que es el J1 cuadrado y el J1Z. Y obviamente tengo sus estados propios, ¿no? Con J1 y M1, ¿ya? Y aquí estoy multiplicando, ¿no es cierto? Con el J2 cuadrado y el J2Z, ¿ya? Y entonces, cuando multiplico esos dos, ¿no es cierto? Con su base, ¿no? ¿Ya? Multiplico esas dos y eso me da una nueva base, ¿no? Una nueva base que es esta, ¿ya? Es la J1, J2, ¿sí? M1, M2, ¿sí? Y por otro lado, yo tengo, ¿no es cierto? Que voy a tener un conjunto completo de operadores que va a ser el J cuadrado, ¿sí? Que no es nada más, ¿no es cierto? Que J1 más J2 cuadrado, ¿sí? Voy a tener el J Z, ¿sí? Que no es nada más, ¿no es cierto? Que el J1Z, el J2Z, ¿ya? Perdón, sumado aquí, ¿sí? Y el J1 cuadrado y el J2 cuadrado. Y estos tienen, obviamente, sus vectores propios comunes, ¿no? Que son los que vienen dados por esto, ¿ya? Sí. Y entonces yo tengo una base que es la de color verde y otra base, ¿no es cierto?, que es la de color negro. Y ambas bases son bases del espacio completo, ¿sí? El problema, ¿no es cierto?, es que J cuadrado no conmuta con J1Z y con J2Z. Y por eso yo tengo que cambiar de la base que está en color negro a una nueva base, ¿sí? Porque ahí tengo mi nuevo conjunto completo de operadores que conmutan. Y entonces, ¿no es cierto? Yo puedo decir, por ejemplo, que no es cierto, en estas bases yo voy a tener esto, ¿ya? Yo voy a decir JZ en mi base, ¿no es cierto? Que tiene sus vectores propios. Y ahora, ¿no es cierto? Mi estado se puede representar como una combinación lineal en la base producto. Y entonces, ¿no es cierto? Yo puedo hacer J1Z, ponerle, perdón, JZ puedo ponerle, ¿no? Como la suma de J1Z más J2Z y el estado puedo representarle en la multiplicación de las dos bases. Y entonces, ¿no es cierto? Yo voy a poder hacer J1Z sobre el espacio M1
y J2Z, ¿no es cierto?, sobre las componentes en el espacio 2. Y esta cantidad que está aquí es simplemente una cantidad constante, un número complejo, ¿ya? Y entonces yo podría decir, ¿no es cierto? Yo podría decir que J1Z más J2Z no es nada más que lo que yo tengo aquí, ¿no es cierto? Sí, esto que está acá. Y entonces lo que yo tengo aquí, por un lado, es esta cantidad, ¿sí? Y lo que yo tengo acá, por otro lado, es esto. ¿Ya? Y entonces, ¿no? ¿Qué puedo ver yo aquí, por ejemplo? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo puedo ver aquí? Si esto de aquí, si esta suma, ¿sí? Tiene que ser igual a esta cantidad que está acá, quiere decir que de estos que está aquí, ¿no es cierto? Si yo quisiera sacar factor común, los únicos que, todo esto que está aquí, en color rojo, con la suma, incluida esta sumatoria, ¿no es cierto? Es JM, J1, J2. ¿Ya? Y eso quiere decir que si yo debería sacar este factor común, la única posibilidad de sacar esto de factor común es que yo tengo que sacar solamente los correspondientes, ¿no es cierto? M1 y M2 que sumen M. Ya, eso quiere decir, ¿no es cierto?, que un estado JM solamente se va a poder proyectar sobre los estados J1, J2, ¿no es cierto?, que tengan valores M1 y M2 que sumen M. Sí, esa es la primera parte, ¿no? Y eso quiere decir ya que si yo tengo, por ejemplo, un estado aquí, y digamos, ¿no? Yo tengo el estado, por ejemplo, yo tengo el estado, esto, yo tengo el estado así, ¿no? Digo, por ejemplo, estoy sumando, digamos, ¿no? J1, 1 a J2, un medio, ¿ya? Y formo mi estado J, ¿no es cierto? Entonces formo, digo, mi estado J, ¿ya? Y el J máximo que yo puedo tener es obviamente la suma, ¿no? Sí, es naturalmente J1 más J2, ¿ya? Y esto va a ser 3 medios. Y entonces, ¿no? Yo podría tener mis M's que vayan desde 3 medios, ¿ya? Un medio menos un medio, 3 medios. Y entonces, ¿no? Yo podría ver que, por ejemplo, digo, en mi estado J, 3 medios, M 3 medios, ¿sí? J1, 1, J2, 2, J2, perdón, un medio. Simplemente, ¿no es cierto?, se debería poder representar en los estados J1, un medio, M1, ¿sí?, multiplicado, ¿no?, por el estado J2, un medio. No, J1 es 1, ¿no? J1, J2, un medio, M2, ¿ya? Estos de aquí solamente se podrían representar, sí, solamente se podrían representar en los M1 y M2 que sumen 3 medios. Sí, eso quiere decir, ¿no es cierto?, que la condición que tenemos es, ¿no es cierto?, que M1 más M2 tiene que necesariamente sumar 3 medios. Y entonces, ¿no?, el estado que está aquí eh, se va a poder representar en los estados producto que sumen esta cantidad. Y aquí solamente hay una forma de sumar 3 medios, ¿no? Cuando M1 valga 1 y cuando M2 valga 3 medios. Y aquí va a haber un cierto coeficiente, ¿ya? Un coeficiente, bueno,
un coeficiente 1, digamos. Por otro lado, ¿no es cierto? Si yo digo, por ejemplo, tengo un estado que sea el J3 medios y M un medio, ¿ya? Y aquí, ¿no es cierto? 1 y 1, ¿ya? Yo estoy en este estado, digo, ¿no es cierto? El estado que está aquí, sí, se va a representar en el espacio producto en todas las componentes que cumplan con esta condición, ¿no es cierto? Que M1 más M2 que valga un medio. Sí, y aquí tengo dos formas, ¿no es cierto? Si M1 vale 1 y M2 vale menos un medio, es la una, y la otra forma, ¿no es cierto? Es si M1 vale menos 1 y M2 vale más un medio, ¿ya? Y eso quiere decir, ¿no es cierto?, que el estado que está aquí se va a tener o se va a poder representar en dos componentes, ¿no? Una C2, digamos, que sea del estado, ¿no? J11, M11 multiplicado, ¿no es cierto?, por el estado J2 un medio, M2 menos un medio. Esa es la una, ¿ya? Y la otra es, ¿no es cierto?, una combinación lineal, una constante C3, ¿sí?, por el J11, M1 menos 1, ¿sí?, y el J2, ¿no es cierto?, bueno, multiplicado por el estado J21, un medio, y M2 más un medio. Ya, no puede tener otra manera de representarse, ¿sí? No hay otra manera de representarles, ¿no? Y entonces, la primera condición es esta que está aquí, ¿sí? La primera condición es esta que está acá, ¿no es cierto? Es esta de aquí. Ya, necesariamente el valor del número cuántico suma debe sumar, ¿no es cierto?, M1 más M2, necesariamente. No hay otra forma, ¿ya? Sí. Y eso quiere decir que el número máximo que yo podría tener aquí es justamente cuando M1 valga J1 y cuando M2 valga J2. No hay otra forma. Y eso quiere decir que el J máximo solamente puede ser igual a J1 más J2. Y M naturalmente va a ir desde, ¿no?, J1 más J2 hasta menos J1 más J2. Y la degeneración va a ser dos veces J1 más J2 más 1. ¿Sí? Y por otro lado, ¿no es cierto?, yo digo, tengo la multiplicación de dos espacios. Un espacio con dimensión J1, ¿cierto?, y otro espacio J2. Y entonces yo tengo la multiplicación del espacio, ¿ya? Del espacio J1. ¿Sí? Yo tengo la multiplicación, ¿no es cierto?, del espacio J1, M1, cuya dimensión es 2J1 más 1. ¿Sí? Y tengo multiplicado por el otro espacio cuya dimensión es 2J2 más 1. Y obviamente, cuando multiplico la dimensión, ¿no es cierto?, debería ser 4J1J2, ¿sí?, más 2J1 más 2J2. ¿Sí? Y aquí es simplemente yo tengo dos veces J1 más J2 más 1. Poner aquí más 1, ¿no? ¿Ya? Y eso quiere decir que cuando yo asumo simplemente un J máximo, sí, yo tengo todas, eh, yo tengo simplemente esta parte, recién aquí, ¿no es cierto? Y me falta completar el 4J1J2, ¿ya? Y ahora, eso quiere decir que yo necesito
otros elementos que sean ortogonales a estos elementos de aquí, a estos de aquí, ¿sí? Y eso quiere decir que yo debo tener más vectores propios, más estados propios, ¿no es cierto? Y entonces, como el J ya no puede tener un mayor valor, ¿ya? Que J1 más J2, lo que yo tomo por consiguiente es un estado menor. Y eso sale de acá, ¿no es cierto? Porque cuando multiplico un medio con un medio, por ejemplo, para un espacio con spin un medio, simplemente yo voy a formar, ¿no es cierto? Un M1, ¿ya? Que va a tener un J1, ¿ya? Y por otro lado, ¿no es cierto? Yo puedo multiplicar, por ejemplo, el un medio con menos un medio o el menos un medio con un medio. Y esto de aquí voy a tener dos que suman cero, ¿sí? Y como aquí tengo dos, de manera general, yo voy a tener dos elementos independientes. Uno que sea cuando sumo estos dos y otro que sea cuando resto estos dos. Eso quiere decir, a partir de la multiplicación de estos dos, yo podría generar dos estados de acá con M0. Uno que debería corresponder a la suma, por ejemplo, y el otro que debería corresponder a la resta. ¿Ya? Y entonces, ¿no? Cuando hago, por ejemplo, el J menos, ¿no es cierto? Yo digo que solo hay una forma de sumar más uno, ¿ya? No hay otra manera, ¿no? Sí, solamente puedo sumar más uno desde un medio, ¿ya? No puedo sumar más uno con otros valores de m, ¿ya? Y entonces, ¿no? De aquí yo puedo aplicar el J menos, ¿ya? Y el J menos, ¿no es cierto? No va a ser nada más que el J1 menos y el J2 menos, ¿sí? Y entonces, ¿no? Aplico el J menos cuando J vale 1 y me da esta cantidad, ¿ya? Y por otro lado, ¿no? Puedo aplicar el J1 menos y el J2 menos en el estado producto, ¿ya? Y aplico y me da esta cantidad. Y entonces, ¿no? Lo que yo voy a obtener es, ¿no es cierto? Que esta de aquí, sí, necesariamente tiene que ser igual a esta de acá. Y eso quiere decir que el estado que está aquí, el 1, 0, es la combinación lineal de la suma de la multiplicación de estos dos estados, ¿sí? Es la suma, ¿no? Del de aquí más el de acá, he dividido para una cierta cantidad que es 1 sobre raíz de 2. Pero tengo otra combinación que puede ser la resta, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros recordamos el J menos, ¿no es cierto? Y nosotros podemos ver es que cuando nosotros tenemos un J más o un J menos, lo que nosotros tenemos es esto, ¿no? Nosotros vemos un J más o un J menos, lo que nosotros veíamos es de manera general esta cantidad, ¿no es cierto? Esto de aquí bajaba, ¿sí? ¿Cierto? Bajaba en el valor del número cuántico m en 1, pero dejaba inalterado al j, ¿sí? Y entonces, ¿no? Cuando yo digo tiene que haber un segundo elemento que sea, por ejemplo, la combinación lineal de estos dos en una resta, quiere decir que va a haber otro j que también tenga un m0, ¿sí? Y ahí, ¿no es cierto? La única opción es la que tengo acá. Bueno, la única opción es la que tengo acá, ¿no? Bueno, la única opción, digamos, es esta, ¿ya? Es un J0
con M0, ¿sí? J1, J2. ¿Ya? Y entonces, ¿no? Esta tiene que ser el otro vector que falte, que necesariamente tiene que salir de la combinación lineal de estos dos de aquí. Y tiene que ser ortogonal al estado original. Eso quiere decir, ¿no es cierto? Que si yo tengo un estado, por ejemplo, digo, tengo el estado, eh, si tengo el estado, por ejemplo, ¿no es cierto? Digo, tengo el estado J, eh, J1, M0, ¿no es cierto? Un medio, y digo, el de aquí simplemente es una combinación lineal, ¿no? De los estados que están acá, ¿sí? De un medio, un medio, medio menos medio, sumado, ¿no es cierto? Al un medio menos un medio, un medio, un medio. Según lo que tengo acá, ¿sí? Es según lo que tengo acá, ¿ya? Según lo que tengo aquí, ¿ya? Relacionando el de aquí con el de acá, ¿no? Y por otro lado, se dice, ¿no es cierto? Yo debo tener otro elemento, ya que va a ser el J0, M0, ¿sí? Un medio, y que deba ser una combinación lineal, ya, que deba ser, ¿no es cierto? Una combinación lineal de los dos que están aquí, ya, de los dos que están aquí, ¿no es cierto? Y este de aquí entonces, que yo debería tener ya, que si hago la proyección, por ejemplo, del J0, ¿no es cierto? Si hago la proyección del J0, M0, un medio, ¿ya? Yo debería tener aquí que necesariamente tiene que ser cero. Y debe ser cero, ¿no es cierto? Porque estos son dos estados propios que tienen un J diferente, ¿ya? Y necesariamente, ¿no es cierto? Como tienen un valor propio diferente para J cuadrado, necesariamente tienen que ser eh, ortogonales. Y entonces, ¿no? Yo podría decir, yo puedo calcular cuánto vale A y B simplemente aplicando esta relación de ortogonalidad, ¿no es cierto? Y lo que sale de aquí es, ¿no es cierto?, que A más B que tiene que valer cero, ¿ya? Y eso quiere decir, ¿no es cierto?, que A tiene que ser igual a menos B. Y por otro lado, ¿no es cierto?, yo podría decir, yo voy a escoger una fase, ¿no es cierto?, una fase global, de manera que A y B sean números reales, ¿ya? Y entonces, ¿no? Si escojo esa condición, yo voy a tener, ¿no? Eh, la combinación lineal, ¿no es cierto? Y obviamente, bueno, que sean, que el estado esté normalizado, yo voy a tener, ¿no es cierto?, que la combinación lineal que me quedaría es esta, ¿ya? Es, por ejemplo, 1 sobre raíz de 2, ¿no es cierto? Una forma de verle sería el un medio, plus el un medio, plus, ¿no es cierto?, el un medio menos un medio, restado al un plus un medio, ¿ya? Y aquí tengo yo mi otro estado. Y entonces, ¿no? Yo he formado, eh, yo he formado básicamente dos estados, ¿no? Eh, dos conjuntos, ¿ya? Yo he formado un estado que sería el de aquí,
un estado que sería el de aquí, ¿no es cierto? Conjunto de estados que sería este, ¿ya? El J1, E1, ¿ya? Un medio, ¿sí? He formado el 1, 0, un medio, y el 1 menos 1, un medio, un medio. Y este se llama un estado triplete, ¿ya? Y he formado por otro lado, ¿no es cierto? Uno de aquí es el J0, M0, ¿sí? Un medio, un medio. Y aquí me da uno que se llama un estado singlete. Y entonces, de la superposición, por ejemplo, de dos estados, ¿no es cierto? Un medio, lo que yo voy a formar es cuatro estados. Un estado singlete correspondiente a J igual a 0 y un estado triplete correspondiente a J igual a 1. ¿Sí? Y esto va a ser lo que yo voy a formar en mi nueva base, ¿no es cierto? Con mi nuevo conjunto de operadores que conmutan. Y entonces aquí, ¿no es cierto? Estos de aquí tienen sus estados propios, ¿sí? Eh, eh, para, ¿no es cierto? J cuadrado, JZ, ¿sí? J1 cuadrado y J2 cuadrado. Y obviamente cualquier otro operador que conmuten. Ya puede ser el hamiltoniano o cualquier otra cosa, ¿no? ¿Está claro esto? Y entonces yo tengo mis estados, sí, estado triplete y mi estado singlete. Y esto de aquí, eh, lo que vamos a hacer es, de manera general, para un estado cualesquiera, ¿no es cierto? Para un estado genérico, ¿sí? Para un estado genérico como el que está, eh, como el que está aquí. Y entonces yo puedo construir los otros estados utilizando la misma idea, ¿no? Eh, yo puedo construir, por ejemplo, con el J menos, puedo encontrar para un J todos eh, estados propios desde menos para M, ¿no? Que vaya desde menos J hasta más J. ¿Ya? Y por otro lado, ¿no? El subsiguiente, el, el siguiente, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí el J0 yo le puedo encontrar ortogonalizando con el anterior, ¿sí? Y eso hemos de hacer la siguiente clase, ¿ya? ¿Ok? Entonces nos veríamos el día viernes. El día lunes no se olviden que tenemos ya nuestra primera evaluación de este bimestre. Nos vemos el día viernes entonces, si no hay preguntas. Hasta el viernes, profe. Hasta el viernes. Hasta el viernes, profe.